Hola amigos ajedrecistas, quien les habla el maestro internacional Pedro Martínez y hoy vamos a ver nuestra siguiente clase. En esta clase vamos a ver la defensa francesa y sus planes de juego. Sin más, comenzamos. Las blancas juegan E4 y mi sugerencia el día de hoy es la defensa francesa, mi defensa favorita. ¿Qué buscamos con E6? Lo que buscamos con E6 es apoyar al peón de D para poder luchar por el centro. Es decir, si las blancas juegan D4, las negras responden con D5 y así este peón apoya al peón de D. Aquí las blancas tienen tres opciones principales. Una es la variante del avance, que la idea para blancas es atacar al flanco de rey, es decir, a este lado del tablero. ¿Cómo lo quiere atacar? Desarrollando el alfil a D3, pasando la dama en algún momento H5, el caballo F3, intentando sacrificios sobre H7, que es el punto más vulnerable de la posición. ¿Y por qué? Bueno, porque al existir un peón en E5, lo que hace es quitarle casillas al rival, es decir, este peón está en territorio del negro. Y te estarás preguntando, bueno Pedro, ¿y cuál es el plan de las negras en este tipo de posición? Ya va, te lo explicaré a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué? Porque el blanco también tiene esta opción, caballo C3, que se llama la apertura clásica contra la defensa francesa. Y el negro, o mi sugerencia el día de hoy, es caballo F6. ¿Por qué? Porque así el blanco juega E5 y fíjense que estamos en la misma situación. ¿A qué me refiero en la misma situación? Que el blanco tiene un peón en quinta y por lo tanto otra vez lo que quiere es atacar directamente hacia el punto de H7. También existe la defensa Tarrasch, que es caballo D2, y mi sugerencia el día de hoy también va a ser caballo F6 para llegar a una posición similar. Lo que cambia es el caballo, pero el espíritu sigue igual, es decir, las blancas lo que buscan es jugar alfil D3 y atacar sobre el punto de H7 con la dama, con el caballo y si pueden también llevar el caballo G5 para machacar el punto de H7. Esto es el plan, como bien dije, de las blancas. Y ahora sí que te explicaré cuál es el plan de las negras. Bueno, el plan de las negras en este tipo de posición es la siguiente. Vamos a colocar a continuación lo que debe buscar el negro. Bueno, es muy lógico. ¿Por qué? Porque si el blanco quiere atacar al flanco de rey, el negro lo que debe buscar es el cambio de, sobre todo, de dama y de alfil para llegar a este tipo de posición que tenemos a continuación. Y si aún cambias más piezas, mejor para el negro. ¿Por qué? Porque fíjense, estos peones, los peones del negro se pueden defender entre ellos y todos están fuertes. Mientras que el del blanco, de la posición blanca, el de D4 pasa a ser una debilidad si el ataque del blanco no surge efecto sobre H7. ¿Por qué? Porque ahora este rey, el de D7, estaría más cerca de la debilidad. Supongamos en el hipotético caso que consigamos este tipo de posición, cambiando las piezas, lleguemos a este final. Nuestro objetivo, fíjense, es amenazar la debilidad de D4. El blanco tendrá que proteger. Esto es un rey muy activo y este pasivo, ¿no? Entonces lo que busca el negro en este tipo de posición es dejar al rival en Sutzwa. Es decir, que cualquier movimiento que haga empeora su posición. Fíjense, estamos en la típica posición de Sutzwa que, por ejemplo, si el blanco mueve el peón, las negras comerían al paso y este peón estaría próximo a coronar. Si mueven el peón, obviamente el negro capturaría peón, y si mueve el rey, el negro captura peón, y por lo tanto ya ganaría la partida, porque además va a ir comiendo peones y va a avanzar hasta coronar. Entonces, hasta ahora hemos visto el plan de las negras. Insisto, debemos seguir viendo el plan de las blancas para entender mejor la posición, y la posición que mostraré a continuación es una posición que se jugó hace poco en el torneo continental de ajedrez entre la joven estrella Faustino Oro y el especialista de la francesa Georg Meyer.
La tenemos a continuación. Y en esta posición vamos a ver cómo jugaron las blancas y cómo mantiene todas las piezas. Fíjense, en esta posición las blancas mantienen la dama, que es muy importante, la mantienen, fíjense, en el flanco de rey para buscar atacar, y el alfil lo mantienen también para atacar hacia el flanco de rey. Entonces, Faustino juega aquí alfil b1 preparándose para el ataque, además protege este peón de d4 que estaba siendo amenazado por los dos caballos. El negro juega caballo c, e7, y aquí Faustino juega la brillante caballo f6 jaque, ya que el negro tiene que comer g por f6, ahora el blanco captura y fíjense, está atacando al caballo. El caballo se tiene que marchar de allí, juega caballo g6 y aquí simplemente Faustino come su caballo, peón por, alfil por, torre por f6, alfil por e6, jaque, torre por e6 y simplemente el blanco tiene una pieza, perdón, un peón de más. Pero seguramente te estarás preguntando, bueno Pedro, ¿y por qué tuvo que llevar este caballo g6 y no lo juega, por ejemplo, a c6? Es que aquí Faustino hubiese ganado de todas formas, incluso más rápido con la jugada alfil por f5, peón por y dama por h6 y es inevitable dama g7 jaque mate. Fíjense que el blanco ha ganado gracias a que ha mantenido el alfil y la dama atacando al rey negro. De todas formas, esta partida te la dejaré en la descripción y si te está gustando este video no olvides darle like y suscribirte también al canal. Ahora vamos a ver los planes de las negras. Partida de planes de las negras. Y la primera que vamos a ver es la variante del avance. Esta partida que te mostraré a continuación fue jugada en Cannes. Vamos allá. Recuerden que el plan de las negras es cambiar sobre todo el alfil y la dama. Entonces, aquí tenemos esta posición donde las blancas comienzan con E4, el negro responde E6, defensa francesa, D4, el negro D5 y ahora la variante del avance. Recuerden que hemos visto que vamos a ver caballo C3, variante clásica y caballo D2. Pero en esta ocasión la variante del avance, E5. Las negras contragolpean con C5 para debilitar el fuerte peón de D4. De momento fuerte peón, ¿no? Pero lo vimos hace poco que si cambiamos todas las piezas pasa a ser una debilidad. Entonces aquí, por ejemplo, este movimiento no le favorece en nada al blanco. ¿Por qué? Porque E5, fíjense, quedaría muy débil. Aquí por lo general el negro captura y ataca a este peón de E5 y aparte también tiene la posibilidad de jugar dama B6 y atacar el punto débil de F2. Por lo general contra C5 el blanco va a jugar C3, sosteniendo la cadena de peones. Ahora nosotros vamos a jugar dama B6, desarrollando dama, caballo F3 y aquí va a haber un plan de juego que les recomiendo. Fíjense, en esta posición podemos determinar cuál de las piezas menores es la mala de las negras. Fíjense, el caballo puede ir o normalmente va a F5, este alfil es un buen alfil porque tiene movimientos como E7 o en algunos casos en B4 que lo vamos a ver más adelante. Obviamente cuando quitemos este peón de C, el caballo puede movilizarse a C6, pero la mala pieza es, sí, el alfil de C8. ¿Por qué este alfil es malo? Porque choca con sus peones centrales que no son móviles. Entonces, este es la debilidad de la posición negra, es decir, de la defensa francesa por lo general. Y por eso primero jugamos alfil de 7 y tras alfil de 2, ahora capturamos en D4 y por lo general el blanco va a capturar DC. Ya que si captura D, por ejemplo, de caballo, ahora nosotros podemos jugar caballo C6, estamos atacando a este peón que ha quedado débil, como lo dijimos anteriormente, y si lo sostiene, normalmente actuamos de la siguiente manera, o movemos de la siguiente manera con alfil C5, presionando sobre el caballo de D4. Si este caballo captura en C6, ahora podemos capturar con peón mejor, ya que así llevamos un peón lateral al centro y aparte, fíjense que este rey queda desprotegido y no puede enrocarse gracias al alfil de C5.
Entonces, por lo general, las blancas van a jugar alfil E2 y tras C por D4 van a capturar DC. Y es la primera posición por parte de las negras que vimos el día de hoy. Entonces aquí vamos a cambiar nuestro mal alfil por su buen alfil, que es el de E2. Entonces este es buen alfil de blancas, mal alfil de negras, por lo explicado anteriormente. Este alfil es malo porque el mismo peón de D4 le quita movilidad al alfil de C1. Entonces cambiamos nuestra primera pieza, que es nuestro primer objetivo, esa pieza mala de D7, y tras alfil por, dama por y dama E2, para poder enrocar, porque de momento no puede enrocar. Entonces el blanco, si juega dama E2, dama por E2, rey por E2, y esta es la posición que buscamos cuando estamos en este tipo de estructura. Es decir, cuando el blanco tiene un peón en quinta. Insisto en esto para que se nos interiorice más rápido. Ahora el negro juega caballo C6, desarrolla de forma natural, fíjense, caballo C3, alfil B4 y caballo B5. Otra posibilidad aquí hubiese sido A3, pero es bien conocido que si nosotros nos quedamos con la pareja homogénea de piezas, suele ser mejor que la heterogénea, ¿no? Entonces aquí podemos jugar caballo A5, esta casilla está débil, este peón de C3 es débil y por lo tanto el juego de las negras es más fácil. Es verdad que la máquina marca igualdad, pero para un humano es más difícil sostener esta posición con las piezas blancas. Entonces aquí alfil B4, caballo B5, lo que pretende es una táctica, ¿no? Caballo C7 jaque y comernos la torre, entonces rey D7, el rey lo podemos dejar en el centro, ¿por qué? Porque estamos en un final y este rey es muy difícil que lo ataquen ya que no existen damas. Sí, el negro ha cumplido sus dos objetivos principales, que es cambiar el alfil malo y cambiar las damas para que el blanco no nos pueda atacar al flanco de rey como sucedió en la partida de Faustino Oro y Georg Meyer. Ahora A3 juegan las blancas, alfil E7, aquí el blanco juega B4, fíjense estos peones dejan más inmovilidad el alfil de C1, las negras juegan H5, porque este caballo de G8 suele ir a F5 para presionar el punto ahora débil de D4. H4, caballo H6, y aquí el blanco elimina su peor pieza por este caballo que va a ser muy fuerte, pero aún así existe esta debilidad en D4 que a la larga le va a pasar factura al jugador de las blancas. Torre C1, este es un movimiento importante, el de H8, porque la torre ya no hacía nada en H6, torre C8 por la columna abierta, las blancas quieren doblarse por la columna, y F6 va a ser un movimiento también típico en la francesa. Y tras E por F, y aquí el negro tiene buen centro, y aparte el negro mantiene esta debilidad de D4. Entonces torre de HC1, torre E8, aquí acomoda un poco sus piezas y me gustó mucho esta maniobra de caballo, ya que el negro lo que pretende es o bien aprovechar esta debilidad, que es una casilla débil, C4, ya que ningún peón podrá echar a nuestro caballo de allí, y también mantiene la opción en algún momento de ir a E4. Vamos a ver el plan de caballo E7, que es muy instructivo. Fíjense, caballo F5, bueno, primero alfil H6 para evitar, por ejemplo, caballo F4, torre por torre, torre C3, y aquí otro concepto importante es cuando tienes ventaja en un final, normalmente mantener tres piezas para desequilibrar la posición. Entonces por eso el negro no captura en C3, sino que juega torre G8, amenaza el peón de G2, por lo tanto el blanco juega G3 y ahora caballo D6, observando así a la casilla débil de C4 y también a la casilla de E4. Torre D3 y decide invadir la casilla de E4 ahora a tomar la columna, y aquí ya las negras tienen mucha ventaja por la situación privilegiada de la torre, también del caballo. Sí, y aquí fija todos los peones en color contrario y aquí ya más adelante el negro termina ganando la partida. Esta partida también se las dejaré en el PG. Sí, aquí rindieron las blancas después de torre C7 jaque. Ahora vamos a ver la variante clásica.
Y va a ser una partida que ya les mostraré a continuación. Muy instructiva también. En donde el jugador de blancas es Luther Thomas. Vamos allá. Luther Thomas juega con negras y Vologitín blancas. Otra vez se va a dar la misma situación del peón en quinta. Bueno, allá vamos. Las blancas comienzan con E4, el negro E6, las blancas D4, las negras D5, caballo C3, caballo F6, E5, fíjense que ya tienen el peón en quinta. Ahora caballo F7, F4 y aquí ruptura típica de la francesa con C5. Caballo F3, caballo C6 y alfil E3. Ahora te pregunto, ¿cuál es el plan de las negras en este tipo de posición? Seguramente me dirás, sí, cambiar damas. Muy bien, cambiar el alfil de F1. Muy bien. Sí, entonces vamos por el primer objetivo, que es cambiar damas. Entonces aquí el negro juega C por D4, caballo por D4, alfil C5, esto es muy típico, dama D2, y aquí caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4 y dama B6, proponiendo el cambio de dama. Y además estamos capturando en B2, dama por y caballo por. Hemos cambiado dama, así que no corremos tanto riesgo en el flanco de rey, pero es verdad que todavía él mantiene vivo su pieza buena, que es el alfil. Y nosotros mantenemos este alfil, que es malo, ¿no? Pero veremos ahora caballo B5, está intentando ir a D6 o a C7, entonces rey E7, y ahora enroque corto y alfil D7. Lo que estamos amenazando en esta posición es ahora capturar el caballo, ¿no? Nuestro alfil malo por el caballo. Entonces ahora caballo D4, es verdad que si este caballo se posiciona en D6, no tengamos miedo porque este caballo en D6 está muy bonito, pero normalmente se expulsa de la siguiente manera, que es F6 en este tipo de posición. Ya lo vimos en la anterior partida, donde F6 es un movimiento común, y la idea en este tipo de posición, cuando él instala el caballo en D6, es simplemente ir con el caballo D7 y tener este tipo de sacrificio para recuperar aquí en D6. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esa idea. Por lo general le va a llevar el caballo a D4, no a D6, por lo antes visto, entonces aquí A6. Y aquí hay una idea muy interesante, que es alfil D3 y aquí cambiar el mal alfil negro, ¿no? De D7 en B5. Ya ahora las blancas capturan A por B5 y el tema es que justo estamos amenazando el peón de A2. Es decir, si el blanco captura, ahora nosotros capturamos en A2. ¿Sí? Por eso existe esta jugada. El blanco juega rey B1 protegiendo a su peón y ahora B4. Y a partir de aquí la partida es bastante instructiva porque el negro ahora juega caballo C4, torre C8, ya sabemos que las torres por las columnas abiertas son muy fuertes, torre C6, maniobrando para jugar si le dejan con torre A6 y presionando el punto de A2. Por eso el blanco juega torre D1, ya que si el negro juega torre A6, ahora el blanco juega caballo C1 y protege el peón de A2. Entonces, el negro jugó torre AC8, presionando sobre este punto, caballo E3 y ahora torre B6. Caballo D3 y aquí un movimiento muy instructivo que es B3. En esta posición jugaron C por B3, caballo D2 jaque, el rey tiene que ir a A1 y ahora torre C8. Fíjense la potencia de las torres cuando están unidas y en una columna abierta. F5 y ahora invade allí territorio blanco. Y ahora G5, caballo 4, este caballo lo que hace es amenazar la torre. Y ahora rey F7, rey G7 y caballo F2. Ya que si el blanco captura, fíjense, quedarían jaque mate en la posición. Entonces, en esta posición, el blanco continuó con torre 7, rey G8, torre por G7, caballo por D3,
torre G1, caballo por E5, A4, D4 para coronar, y aquí simplemente el negro tiene una pieza de más. No, aquí rindió porque tras torre por D3, caballo B4, jaque. Ahora lo que vamos a ver es cómo podemos jugar contra la Tarrasch. Ya hemos visto entonces variante del avance, hemos visto la variante clásica y ahora nos tocaría ver la variante de la Tarrasch. Y vamos a ver esta partida, que es bastante instructiva. Y recuerden que todo se lo dejaré en el PGN. Aquí y ya comenzamos. Vamos desde el punto de vista de las negras. Nos juegan E4, nosotros E6. Ahora D4, D5, caballo D2. Variante Tarrasch. Caballo F6, invitamos a nuestro rival que juegue E5, caballo D7 y alfil D3. Aquí, como es típico, jugar C5 y C3. Y otra vez te pregunto, ¿cuál es el plan de las negras en esta posición? Me dirás, bueno Pedro, cambiar damas, pero ahora se ve más difícil que en la anterior posición. Sí, es verdad, por lo tanto, no hay una jugada que nos ayude con este plan directamente, que es cambiar las damas. Ah, bueno, segundo plan, Pedro, es cambiar los alfiles. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque en la primera posición lo hacíamos jugando el alfil en D7, la dama en B6 y alfil B5. Sí, entonces el plan es jugar B6 en esta posición. Ahora él juega caballo E2. Si juega caballo F3 también es otra opción. Pero este caballo en E2 es más molesto. ¿Por qué? Porque puede ir a F4 y a H5 a amenazar G7. Entonces vamos a cambiar el alfil bueno del rival por nuestro alfil malo. Alfil por, caballo por y caballo F4. Entonces aquí cuando una pieza está mal colocada o está en un costado, siempre vuelven a traerla rápidamente, no dejarla allí por mucho tiempo. Por eso caballo C7, y aquí es mejor en C7 porque protege E6, es decir, nos protege de algunos sacrificios que se pueden ejecutar en E6. Ahora el blanco juega en roque y el negro simplemente desarrolla sus piezas, alfil E7. Y aquí la jugada más agresiva es dama G4. Sí, el blanco busca su plan típico, que es atacar el flanco de rey, como lo dijimos al principio del video. Entonces, aquí por ejemplo, en roque corto no te la recomiendo por caballo H5 y a G6, bueno, los cuadros negros quedan débiles. Entonces no hace falta enrocar el rey, sino jugar directamente G6. Quiero decir con esto que por lo general el rey está más seguro en el centro del tablero, ya que el centro está cerrado por estos 4 peones. Entonces caballo F3, juegan las blancas, el negro juega H5, dama H3 y aquí cómo continuamos desarrollando nuestras piezas. Y por lo general es bien conocido el concepto de que si cambiamos un alfil debemos colocar la dama en el color de ese alfil que se cambió. En este caso dama C8. Y ya vamos a ver, porque ahora G4, las blancas juegan G4, ya que el negro no puede capturar en G4 porque perderían una torre y quieren atacar al flanco de rey, ¿no? Ya que el rey se encuentra allí un poco vulnerable. Pero fíjense la idea de las blancas, dama 6. Ahora al cambiar el alfil tienen algunas entradas por D3 o E2 siempre y cuando el caballo de F se desaloje de aquí. Entonces G por H y aquí y en roque corto. Creo que esta es la jugada que le sorprendió al jugador de blancas. Ahora H6 y ahora todas las piezas la enfocamos al flanco de rey para atacar al rey del rival. G5, caballo H5, torre por H6, caballo por G5, alfil por G5, F4, ¿no? Ya que el alfil no puede retirarse, digamos, a E7, quería moverlo allí, ya que dama por G8. Entonces el negro consigue una jugada súper interesante que es torre por H5 y tras dama por H5, alfil H5 y rinden. ¿Por qué? Porque ahora el rey está en jaque, el rey no puede ir a F2, tiene que ir a H1 y aquí el negro capturaría a torre con jaque mate. En conclusión, en este vídeo te mostré 3 posibles opciones
que pueden responder las blancas, que son sus opciones principales, y tener una idea general o el plan general por parte de las negras, que es cambiar dama sobre todo y el alfil de C8 para llegar a un final y poder atacar así al punto de 4. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós.